Bajo el título Enzimas y actividad enzimática, vamos a estudiar a un grupo de moléculas, las enzimas, que tienen como función catalizar, es decir, acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Esa es la actividad que tienen esas moléculas, por eso la denominamos actividad enzimática. Como verán en estos gráficos, las enzimas son de naturaleza proteica. Recuerden cuando estudiamos a las proteínas que veíamos esquemas de la distribución espacial de estas moléculas semejantes a las que están en este gráfico. Cada una de estas enzimas, que son 5, tienen sus nombres indicados abajo y sus nombres se relacionan con la reacción química que catalizan. Hay catalogadas muchas enzimas, sus nombres actualmente se han hecho en forma de código que tiene que ver con la reacción catalizada, el sustrato y otras características de las enzimas, aunque sobreviven los nombres de las enzimas que relacionan su actividad y el sustrato y la terminación con el sufijo asa. No todas las enzimas son proteicas, hay un pequeño grupo de enzimas que tienen como naturaleza química ARN catalítico, pero son muy pocas. En la industria química existen catalizadores, generalmente elementos químicos, metálicos, que aceleran reacciones químicas. En las células tenemos proteínas con actividad catalítica, cuya función es disminuir la energía necesaria para que una reacción transcurra desde sustratos hasta productos. Acá en el gráfico tenemos el nombre de reactivos. Reactivos o sustratos designan a las moléculas que se encuentran al inicio de la reacción química, que luego van a ser transformadas para dar productos. En esa reacción química se debe vencer una energía que se denomina energía libre de activación. En presencia de enzimas, las reacciones químicas tienen una energía libre de activación menor y se logra acceder a productos con mayor rapidez. En este gráfico, que es semejante al anterior, vemos más gráficamente cómo la reacción catalizada, que sería la que está en color rojo, llega a productos más rápidamente y con un menor delta de energía. En forma de ejemplo, se presenta la reacción química de formación de ácido carbónico a partir de los reactivos o sustratos dióxido de carbono y agua. Esta reacción química, que es reversible, por eso tiene flecha de ida y de vuelta, es catalizada por la enzima anhidrasa carbónica. Si en las células o en el plasma no hubiera anhidrasa carbónica, la reacción química ocurriría a una velocidad mucho menor a la que ocurre en las células humanas gracias a la presencia de esta enzima, que acelera la reacción 10 a la 7 veces, o sea, 10 millones de veces más rápida. Para completar un poco la descripción de las biomoléculas denominadas enzimas, podemos comentar que son proteínas globulares. Recuerden que las proteínas globulares tenían una distribución tipo de ovillo, la distribución de su cadena polipeptídica era en forma de ovillo. Generalmente son solubles en agua porque exponen los grupos R de los aminoácidos polares hacia el exterior. Estas proteínas globulares pueden estar formadas por una o más cadenas polipeptídicas y eso hace referencia a que sean proteínas de estructura terciaria o proteínas de estructura cuaternaria. Recordamos que las proteínas de estructura cuaternaria tenían 2 o más cadenas polipeptídicas unidas formando una sola proteína. Una característica muy importante de estas enzimas es que tienen un sitio en el cual van a encajar o alojar específicamente a las moléculas
que reaccionan y que también va a ser complementario al sustrato que se origina de la reacción química. En ese lugar que se va a conocer o que se conoce con el nombre de sitio activo, ocurre la reacción química. En el lugar o sitio activo en donde la enzima se va a asociar específicamente al sustrato o a los sustratos, además de la complementariedad estructural, o sea que calcen físicamente una con otra, que se complementen, también hay una complementariedad de cargas eléctricas. De esta manera, el complejo enzima-sustrato funciona específicamente y muy rápidamente. La actividad enzimática era la capacidad que tienen estas moléculas de acelerar las reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden ser de diferentes tipos y ya lo vamos a ver cuando hablemos de la clasificación de las enzimas. Pero ya nos adelantamos aclarando que las reacciones químicas que puedan ser catalizables van a ser reacciones de ruptura o de disociación, como en el primer gráfico, en donde el sustrato está formado por dos unidades y los productos son esas dos unidades separadas, pero también pueden catalizar reacciones químicas de asociación o formación de enlaces, en donde vemos en el gráfico inferior que los sustratos o reactivos son dos unidades separadas y que en la reacción química que ocurre en el lugar del sitio activo, donde está la enzima y donde calzan específicamente estos sustratos o reactivos que reaccionan, ocurre una reacción de asociación y el producto es una sola molécula. Adelantamos en este momento que además de sustrato y producto pueden presentarse en el sitio activo otras moléculas u otros elementos químicos que sean necesarios para la reacción y que además la enzima, una vez que se separó del producto, puede ser reutilizada. Es decir, en la catálisis enzimática, en la actividad enzimática, la enzima no se degrada ni se inutiliza, sino que puede ser reutilizada. Molécula. El ejemplo de la hidrólisis de la sacarosa es un ejemplo de la actividad enzimática. Lo que vemos como un óvalo de color lila representa la enzima que tiene el sitio específico para que se una el sustrato que va a ser la sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Estas unidades monosacáridas están unidas por enlace O-glucosídico y la reacción química hidrólisis de sacarosa permite separar a los componentes glucosa y fructosa. En el medio de la reacción debemos contar con una molécula de agua que es la que va a reponer hidrógeno y grupo alcohol a los monosacáridos que se forman. Luego de la reacción química de hidrólisis, los productos se separan de la enzima y la enzima, que se denomina sacarasa y es una disacaridasa, enzima que cataliza reacciones de hidrólisis de disacáridos, puede ser reutilizada para otra nueva molécula de sacarosa. Clasificamos a las enzimas en base a al tipo de reacción química que catalizan. Las enzimas oxidorreductasas, fíjense que se utiliza la terminación asa para cada uno de estos grupos. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción o redox en las cuales se transfieren hidrogeniones y electrones. Las enzimas transferasas catalizan reacciones químicas de transferencia de grupos funcionales y estas enzimas son capaces de acelerar reacciones químicas en donde se transfieren grupos aldehídos, grupos acilos, glucosilos o fosfatos. Hay otro grupo de enzimas que son las hidrolasas, como las que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, que catalizan reacciones de hidrólisis, o sea, rupturas de enlaces químicos en presencia de agua.
Por ejemplo, pueden actuar en la ruptura de enlaces éster, enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos o enlaces carbono-nitrógeno. Continuando con la clasificación de enzimas, tenemos una cuarta clase que sería las enzimas liasas, que catalizan reacciones de adición de grupos funcionales a átomos que forman parte de dobles enlaces. El grupo de las isomerasas son enzimas que catalizan reacciones de isomerización. Está dado el ejemplo de la isomerización de glucosa a galactosa, que sería el cambio de posición de un grupo funcional de un lado al otro con respecto a la cadena de carbonos. Pero eso es un ejemplo. Las isomerasas son aquellas enzimas que permiten obtener un isómero a partir de otra, que serían moléculas que tienen la misma cantidad de átomos en su composición, pero diferente distribución de los mismos. Esa distribución, cuando cambia de posición, es catalizada por enzimas isomerasas. Y el último y sexto grupo de enzimas es el de las ligasas, que como su nombre lo sugiere, catalizan reacciones de formación de enlaces, específicamente con aporte de energía en forma de ATP. Muchas enzimas requieren de un componente no proteico para activarse o para ser enzimas activas, o sea, para ejercer su actividad enzimática. En los gráficos se indican diferentes nombres que se asignan para identificar esta situación. Y en tamaño más pequeño se ven dibujadas las moléculas o elementos químicos que podrían designarse coenzima o cofactor y cómo o de qué manera se unen específicamente a la enzima, formando la enzima verdaderamente activa que está designada como holoenzima. Esta terminología es utilizada muchas veces para diferenciar lo que es la parte proteica o apoenzima, que sería lo que estuvimos estudiando hasta ahora de la proteína con actividad enzimática, pero en los casos de que esa proteína para su actividad enzimática necesite alguna otra molécula o elemento químico asociado a la misma, se toman el nombre de apoenzima y cofactor o coenzima, y cuando están unidas y generan el sitio activo se denomina holoenzima. Las coenzimas y los cofactores deben encontrarse en el sitio activo de la enzima para que ésta pueda catalizar la reacción química. Los cofactores los asociamos con bioelementos como el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, que son elementos químicos que se encuentran en bajas concentraciones. Y las coenzimas son moléculas orgánicas derivadas de las vitaminas, también se encuentran en bajas concentraciones, porque luego de la reacción química pueden ser reutilizadas, igual que las enzimas. Pero son necesarios en esas cantidades porque sin ellos muchas enzimas no pueden realizar su actividad catalítica. Las coenzimas, que son derivadas de vitaminas, cuando están en muy bajas concentraciones o en casos de avitaminosis, se manifiesta su déficit como como desgano o como cansancio, debido a que no puede haber no hay actividad enzimática que permita la obtención de energía para la vida celular. Dentro de ellas, la vitamina B2 aporta FAD, que es la coenzima se denomina FAD, que es una coenzima que participa en las reacciones de oxidorreducción junto a las oxidorreductasas. El NAD lo mismo, que es un derivado de la vitamina B3. La coenzima A es una coenzima importantísima para el ciclo de Krebs, que es otro metabolismo a partir del cual se obtiene mucha energía y que es un derivado también de una vitamina B. La biotina y el pidioxalfosfato son otras coenzimas derivadas de vitaminas B que participan en el metabolismo de otros
nutrientes. Como vimos hasta el momento, la actividad enzimática puede ser modificada por la presencia de coenzimas y cofactores, que su ausencia puede disminuir la actividad de la enzima. También puede haber en el sitio activo la unión de inhibidores, reversibles o irreversibles, que ese sería el último de los factores nombrados en esta diapositiva, pero puede haber o puede existir o puede generarse farmacológicamente sustancias que se unan específicamente a una enzima para inactivarla, por ejemplo, en forma reversible o irreversible, o sea, totalmente o por momentos. La concentración de enzima y la concentración de sustrato también son factores que van a modificar la curva de la cinética enzimática. Generalmente es mayor la velocidad a mayor concentración de enzima y sustrato, pero como vieron en la gráfica de la cinética de la reacción catalizada, que pueden tener un valor de saturación. Y hay otros factores importantes que tienen que ver con el medio ambiente en que actúa la enzima, que son la temperatura y el pH. Y estos factores lo que hacen es alterar la forma o la estructura espacial de la enzima. Sabemos que las enzimas en su mayoría son proteicas y sabemos que la temperatura y el pH pueden modificar las interacciones que ocurren o que se dan entre los aminoácidos de la cadena polipeptídica, permitiéndole a la proteína tener una estructura nativa que va a ser la estructura activa de la enzima, y que los factores como la temperatura, el pH y la fuerza iónica pueden afectar la distribución espacial de una proteína, y al afectar esa distribución espacial pueden modificar el sitio activo en donde tienen que unirse con el sustrato y con los coenzimas y cofactores, y con ello pueden inactivar la enzima y por ende la actividad enzimática.